El otro día pensaba en una frase que leí que decía: los otros son una buena oportunidad, una gran oportunidad para ser felices, que se contrapone con esa otra frase que conocemos todos, que decía Sartre, ¿no? Que el infierno son los otros. Es decir, los otros pueden ser causa de mi salvación o causa de mi perdición, ¿no? Pueden ser mi cielo o mi infierno. Depende de mi mirada y depende de lo que yo construya. Ahora que estamos viviendo en una comunidad más estrecha, en un tiempo más de confinamiento, pues los otros se pueden convertir en causa de mi felicidad o de mi infelicidad. Pueden ser motivo de alegría o de tristeza. Y depende de nosotros, de cómo nosotros cuidamos ese amor que Dios pone entre nosotros. Justamente la primera lectura nos hablaba de esa comunidad ideal que describe Lucas, esa comunidad en que todos se ayudan, todos colaboran, todos están unidos en un solo cuerpo, un solo espíritu. Es la comunidad a la que aspiramos, es la iglesia con la que soñamos. ¿Cuántas veces vemos que en realidad los otros, en lugar de ser esa oportunidad de crear una comunidad santa, son ocasión de pecado, son ocasión de lucha interior? Es lo que quizá le pasa a Tomás, ese Tomás que hoy vemos en este Evangelio, con el que concluye esta octava de apariciones, esos 8 días de apariciones de Jesús a los suyos, pues concluye con este primer desencuentro, este Tomás que no está presente y que al no estar presente piensa en su corazón: Jesús no me quiere tanto. Normalmente la percepción del amor es totalmente subjetiva. A veces me puedo desvivir por mostrarle mi amor a alguien y quizás si no lo hago de la forma que el otro espera o no lo hago de la manera que el otro lo entienda, pues no piensa que lo quiero de verdad. Entonces siempre la percepción del amor y de la realidad suele ser subjetiva. Es decir, la realidad es la que es, pero nuestra percepción es la que manda en el corazón. El sentimiento que surge en nuestro corazón brota de una percepción equivocada muchas veces de la realidad, equivocada o cierta, pero es nuestra percepción y es verdadera. Tanto la percepción de Juan, que se consideraba el predilecto, el más querido, como la percepción de Tomás, que se siente menos querido que otros, es verdadera. Es verdadera porque así la perciben ellos, porque así la sienten en su corazón. Quizá el corazón de Tomás se llena en estos días de envidias, de celos. Puede que lloviera sobre mojado, en el sentido de que ya antes le habría pasado que se habría comparado con otros de los discípulos. Pero hay que pensar que eran 12. Y antes de elegir a los 12, Jesús pasó una noche rezando hasta que eligió a 12 entre muchos. Y esos muchos también pensarían, se sentirían menos amados, menos queridos. No lo sabemos, pero uno generalmente se compara con los que están por delante de nosotros, por aquellos que pensamos que son mejores, que son pues más listos, más guapos, más altos, mejores como personas, y nos comparamos. Y en esa comparación, ¿cuántas veces se convierte el otro en mi infierno en lugar de en mi felicidad, en lugar de en causa de mi felicidad? Es quizá porque ese amor mío está muy herido, está muy tocado, está muy dañado. Hoy que es el Domingo de la Misericordia, le pedimos a Jesús justamente que venga a nosotros para sanar ese amor nuestro. Decía el Padre Kentenich que solamente cuando nuestro amor instintivo, nuestro amor natural, se une con el cielo, se une con el amor de Dios, es Dios el que engrandece y ensancha mi corazón para que sea más grande, para que sea más capaz de abarcar a otros, de contener a otros y de amar mejor a otros, sin envidia, sin celos, negándose uno a sí mismo para que el otro crezca, para enaltecer a los demás, para valorar más al otro que a mí mismo, para permitir las humillaciones o las difamaciones o el desprecio, en lugar de buscar siempre el primer lugar en nuestra casa, en nuestro entorno. Ahora mismo, en este tiempo de confinamiento, en nuestro hogar más estrecho, donde podemos competir, compararnos o luchar o sentirnos poco aceptados, poco queridos. ¿Cuántas veces le decimos a los demás: si me quisieras bien? Porque exigimos pruebas del amor. No nos bastan las palabras, queremos hechos. Como Tomás, que lo que quería era un hecho concreto: meter la mano en los clavos de Jesús, meter su mano en el costado abierto. Hay un cuadro de Caravaggio que refleja muy bien esa imagen, en que Jesús está empujando la mano de Tomás, la agarra y la introduce en su herida del costado para decirle: pero mira, ¿no ves cuánto te amo? ¿No ves que te quiero? ¿No ves que incluso me someto a una prueba de amor tan ingenua o tan extraña? Tocar las heridas. No le bastaba a Tomás con ver a Jesús, no le bastaba con escuchar su voz, no. Tomás quería tocar. Quizá como nos pasa a nosotros en el amor, que queremos tocar el amor,
Queremos pruebas evidentes, queremos que nos lo demuestren. Es verdad que decimos siempre, ¿no? Pruebas del amor son razones, y no tantas palabras o no tantas teorías. Pruebas, gestos, signos visibles del amor que me tienes. Y le pedimos a los demás, demuéstrame que me quieres con obras, no con palabras. No me pidas perdón 500 veces. Intenta cambiar tu corazón. Intenta amarme en tu integridad, con tu cuerpo y con tu alma. Intenta demostrarme que me quieres de corazón. Eso le pedimos a los que dicen amarnos en nuestra vida. Y también nos lo piden a nosotros. Y muchas veces nos justificamos. No, es que yo no soy de abrazos. Ahora que no se puede abrazar, la gente que no es de abrazos está feliz, pero cuando uno necesita expresar el amor, el abrazo es un signo visible, la caricia, la ternura, que no falte la ternura, esa ternura que ahora sentimos que nos la han quitado en este tiempo. Importante es expresar el cariño que construye esa unidad, que construye la comunión. Qué importante es dejar de lado esos sentimientos enfermizos de mi alma que me hacen pensar mal del otro, verlo como un enemigo, como un contrario, como un diferente, como un extraño. Eso sí, así se construye esa comunidad ideal de la que habla Lucas, desde la misericordia, desde la aceptación, desde el perdón, desde entender que el otro es un bien para mi vida. Hoy justamente este Evangelio y al final de esta semana, San Juan Pablo II quiso unirlo al Domingo de la Divina Misericordia, justamente porque en él no solamente se confiere el sacramento de la penitencia a los apóstoles, ir y perdonad, este domingo que no tenemos la posibilidad de confesar, pero que sin embargo el sacramento debe hacerse visible en esas palabras de Jesús, perdonar los pecados a los que los tengan y quedarán perdonados. Ese Espíritu Santo que entra en el corazón de ellos. En este domingo Jesús, atravesando las puertas de la casa cerrada, entra en el corazón de sus apóstoles y les regala la paz y les regala la misericordia. Y les hace testigos de la esperanza y la misericordia. Y los hace portadores del perdón. Y se convierten entonces en portadores de una misericordia divina. Por eso hoy queremos celebrar este día, ¿no?, en que la misericordia entra atravesando las puertas cerradas. Porque los apóstoles tenían las puertas cerradas. Tenían las paredes de su casa como nosotros que estamos en casas. Y a través de las puertas de nuestra casa, hoy entra esa misericordia de Dios. Hoy Jesús atraviesa las puertas. El otro día leí un texto que hablaba del templo judío. Decía que el templo judío ponía como protecciones distintos círculos para evitar que los impuros pudieran penetrar. El Dios de los judíos era un Dios que se protegía, aparentemente, de la impureza del hombre, poniendo esas barreras. Y decía, ¿no?, como Jesús justamente, el Dios de Jesús, es un Dios que no se contamina con la impureza del hombre, sino que realmente lo que hace ese Jesús que va al encuentro del pecador, que va al encuentro del impuro, es contagiar santidad. En lugar de contagiarse con impureza del otro, contagia santidad. El Jesús en el que creemos nosotros, al que amamos, no es un Jesús que ponga barreras a los impuros, sino que justamente Él se acerca al impuro para santificarlo, para hacerlo más de Dios, para purificarlo. Se acerca al otro porque no teme que su impureza le contagie, al revés, porque lo increíble de la misericordia de Dios es que no se aleja el Señor de nuestro pecado. No considera que nuestro pecado es lo peor y nos rechaza, sino que justamente el Dios en el que creemos nos espera a la puerta de su casa para abrazarnos. O mejor, sale incluso a buscarme cuando me he perdido, para tomarme sobre sus hombros y llevarme a casa de regreso. Es el Dios misericordioso, es el Dios que mi pecado lo ve como un mal para mí, un mal que a mí me hace daño, un mal que a mí me aísla y que me hace enemigo de otros. La vuelta de Jesús de hoy, el regreso de Jesús a los 8 días a la casa, con las puertas cerradas, solo por Tomás, es el signo más grande de la misericordia. Porque Jesús hoy vuelve solo por Tomás, solo porque Tomás necesita tocar sus heridas. Vuelve porque Tomás necesita ser sanado. Vuelve por misericordia infinita. Vuelve por mí, vuelve por uno. Basta con uno para que Jesús vuelva. Basta que yo esté mal para que Jesús venga a mí a abrazarme con su misericordia. ¿Y cuántas veces en lugar de acercarnos nosotros a María, a Jesús, para pedir perdón, para suplicar misericordia, nos alejamos porque nos sentimos indignos? ¿Y cuántas veces la Iglesia misma considera indignos e impuros a los demás y pone barreras? Pero esa no es la Iglesia en la que creemos.
Creemos justamente en esa iglesia que es capaz de salir, romper las puertas y salir a entregar misericordia, a contagiar santidad. Creemos en esa iglesia que acoge, que acepta, que integra, que incluye, no la que excluye. Creemos en ese Jesús que no excluye a ninguno de los apóstoles, sino que viene por Tomás, porque Tomás está herido. Vuelve para que crea. Dice, felices los que crean sin ver, pero feliz tú también porque has creído viendo. Feliz Tomás porque creyó viendo. Feliz él porque no solamente experimentó el amor de Jesús, sino que experimentó un amor de Jesús predilecto, porque lo buscó de forma especial. ¿Cuántas veces que pecamos y volvemos a encontrarnos con Dios en el perdón, experimentamos un amor predilecto, porque nos habíamos alejado y Jesús ha hecho una fiesta al vernos regresar? Ese es el regalo de hoy, esa es la misericordia de hoy. Es cierto que no tenemos la confesión en estos días y nos cuesta y preguntamos cómo se puede uno confesar, pero sabemos, es verdad, que Dios sigue entrando, penetrando las puertas de mi casa y me está regalando el perdón cada día. Me lo está regalando. Yo tengo que abrir mi corazón y dejarme hoy, especialmente en este día de la Divina Misericordia, tocar por Él. Señor, perdóname, porque soy frágil, porque vuelvo a pecar de lo mismo, porque tengo una herida en el alma que me hace compararme y sentirme menos, porque tengo un dolor en el corazón que me hace tener odio, rabia, egoísmo. Y justamente le pedimos al Señor, Señor, regálame tu misericordia, acéptame como soy, bésame como soy, quiéreme como soy. Ayer cuando entregábamos a María nuestra impotencia, le estábamos diciendo a María, no me quieras porque soy perfecto, porque soy bueno, sino justamente quiéreme en mi fragilidad. Y con esa fragilidad, con ese barro, podrás hacer tú milagros y construir algo grande. Con esa fragilidad, no con mis grandes obras, ni mis grandes gestos, ni mis grandes palabras. Vamos a pedir a Jesús hoy que toque nuestro corazón, que nos cambie, que nos haga también a nosotros testigos de misericordia e instrumentos de misericordia en nuestra casa, en nuestro entorno, que podamos perdonarnos y perdonar. El perdón que más nos cuesta es el propio. Y por ahí empezamos. Y desde ese perdón podemos perdonar a otros y aceptarlos y quererlos en su fragilidad. Vamos a pedir esa misericordia de Dios que se nos regale hoy, después de la coronación de ayer, en que coronamos a María como nuestra reina, en nuestra impotencia y debilidad. Hoy recibamos ese perdón de Dios, de ese Jesús que es Rey también en nuestra vida y que viene a regalarnos su misericordia y su paz, rompiendo nuestras puertas.